se tienen que llegar a determinados postulados que son una elección, que implican un acto de voluntad. Toda ciencia parte de postulados. Y ese postulado, por su mismo nombre, el axioma, es indemostrable, es algo en lo que uno cree. Estos axiomas, sin embargo, podrían formar un sistema, pero podría ser completamente pues algo ideal, algo imaginativo. Entonces, ¿qué es lo que hace que ese sistema sea científico? Que se aplique a la realidad y que nos ayude a conquistar la realidad. Y para esto no basta la experiencia empírica, porque también nuestra experiencia sensitiva está condicionada. Desde mediados a fines del siglo XIX, surgió la famosa escuela polaca de matemáticas, que influyó mucho después en Oxford, en el que estudió allá de la Torre. Dentro de estas escuelas polacas se decía lo siguiente: nosotros partimos en nuestra geometría que de un punto a una recta se puede trazar solamente una paralela y una perpendicular, que es el axioma fundamental de la geometría euclidiana. Dice, vamos a suponer que se pueda trazar o ninguna o varias. Y surgieron esas matemáticas neoeuclidianas. ¿Qué es lo que dijo el hombre común y corriente en ese momento? Cosa de locos. Eso ni siquiera lo puedo imaginar. No podemos imaginar nosotros una geometría neoeuclidiana, pero es por la limitación de nuestros sentidos. Porque nosotros estamos dentro de una realidad elíptica. Pero al salir ya completamente de la órbita terrestre, se entra dentro de una dimensión parabólica. Y ahí hay que utilizar las geometrías neoeuclidianas. Y fíjense lo admirable del hombre. Creó geometrías que no las puede imaginar, pero que han sido indispensables para la conquista del espacio. ¿Por qué? Porque nuestros mismos sentidos están condicionados. Entonces ya no se habla como en el siglo XVI que hay que recurrir a la experiencia sensorial, porque también nuestros sentidos, repito, están condicionados, sino hay que recurrir a que eso nos ayuda a hacer completamente una conquista mayor de la realidad. Y hay otro teorema importante que en algún momento también lo comentó allá de la Torre, el famoso teorema de Gödel del año 1936. ¿Qué es lo que dice el teorema de Gödel? Un sistema matemático lógico con su aplicación a la ciencia, para que sea plenamente coherente, debe cumplir una condición, que es incapaz de poderse modernizar. Porque si se le añade o se le quita un axioma, se vuelve contradictorio. Entonces, simple y llanamente, ese sistema como un conjunto, hay que superarlo y crear otro sistema. Las matemáticas, por ejemplo, pitagóricas, se apoyaban únicamente en el número entero. Y a través del número entero trataban de explicar todas las matemáticas, crearon una física y crearon una técnica. Y en el mismo desarrollo se les vino un problema. Cuando estudiaban las propiedades del triángulo rectángulo, llegaron a que la hipotenusa al cuadrado es igual a la suma de los catetos al cuadrado. Y por lo tanto, para llegar a la hipotenusa, había necesariamente que llegar a 1 sobre raíz cuadrada de 2, multiplicado por una cantidad n o x. 1 sobre raíz cuadrada de 2 no es número entero. Esto quebró completamente. Pero como nosotros acostumbramos a llamar racional aquello que está dentro de nuestro condicionamiento mental, ¿cómo le llamaron los griegos a ese número? Cantidad irracional. Y todavía cuando se enseña geometría se le llama a eso cantidad irracional, porque iba contra lo que era racional en ese momento.
Por ejemplo, muchas otras cosas y se explicaban qué cosa es el cuadrado, ¿no? La suma de los números impares. 1 más 3, 4 cuadrado, más 5, 9 cuadrado, más 7, 16 cuadrado y así sucesivamente. Pero llegó un momento en que simple y llanamente el sistema se vino abajo. Ya no cabía, por lo tanto, perfeccionar el sistema, había que crear otro sistema. Entonces, esto está en todo, está en matemáticas, en lógica, en ciencia y en todo. Que ningún sistema se puede rescatar el espíritu para transportarlo a otra realidad, pero no se puede perfeccionar el sistema. Todas estas reglas lógicas, todo este avance, la vinculación de lo que es la ciencia con lo que es un sistema deductivo lógico matemático, con el carácter, diríamos, no arbitrario, pero sí voluntario, de elegir los axiomas, todo eso se embebió allá en la torre. Yo recuerdo cuando fui a verlo a Víctor Raúl, cuando estaba preparando mi tesis sobre el anarquismo de González Prada, que fui con Luis Alberto Sánchez, para conversar sobre el movimiento anarquista, porque Víctor Raúl perteneció al grupo anarquista de la protesta. En un momento él me dijo, ¿qué cosa hacía? Le digo, bueno, estoy terminando en la universidad, pero también estoy enseñando, porque yo, siendo todavía alumno, era profesor en la Católica. Me dijo, ¿qué curso dictas? Digo, estoy dictando lógica matemática. Y me sorprendió los conocimientos que tenía Víctor Raúl sobre la lógica matemática. Me sorprendió por una razón, que fui yo quien introdujo la lógica matemática en la Universidad Católica. La cátedra de lógica matemática se inició en la Universidad Católica conmigo. Y Víctor Raúl tenía conocimientos de la lógica. Pero me dijo algo que nunca me... No hay que quedarse en lo meramente formal de P, entonces Q, luego P. Hay que ir a las razones. Y ahí descubrí algo. Víctor Raúl sacrificó muchas cosas en su vida. Sacrificó su gran vocación académica, que lo hubiese hecho un gran pensador de nivel mundial, con la actividad política que desempeñó. Porque tenía todas las condiciones para haber sido un filósofo del mayor nivel que pueda darse en el siglo XX. Pero tenía todos esos conocimientos. Entonces, dentro de esos planteamientos, llegamos ya a otra conclusión. Todo sistema, incluso un sistema político, no puede abarcar toda la realidad. No es mejorable. En todo caso, hay que transportarlo a otra realidad dentro de otros planteamientos. Y esto lo vemos que sucede en la misma iglesia, como lo vamos a analizar posteriormente. Pero sigamos con este análisis de tipo histórico. Decíamos que muchos filósofos han estudiado las culturas, pero en estos ciclos más amplios. Quien se acercó a ello fue Jaspers, quien habló, ¿no?, del tiempo eje, que surgió el siglo IV a.C., donde aparecieron las figuras de Sócrates, de Zaratustra en Persia, de Buda y de Confucio, que significa el origen propiamente de la historia. Pero no del occidente, como muchas veces erróneamente se ha señalado. Está todavía todo mezclado. Incluso, por ejemplo, ya en el siglo I a.C., en las religiones, ¿no?, del misterio del mundo griego, vinculadas a Orfeo, dentro de la mentalidad completamente judía, que hay, por ejemplo, cosas que resultan bastante inexplicables, a no ser que se les entienda dentro de ese contexto. Cuando rezamos el credo se dice, por ejemplo, descendió a los infiernos. Eso no se puede entender sin la mentalidad de las religiones del misterio del mundo griego. Esto es ya una mentalidad griega. Entonces se va dando una serie ya de vinculaciones.
El mundo occidental prácticamente recién surge en el siglo IV después de Cristo, 800 años después, en Alejandría. Es en Alejandría donde se vincula el pensamiento griego, el orden político romano y toda la religiosidad del mundo oriental, identificada básicamente con el judaísmo, pero de un modo completamente más amplio, y va a producir el occidente. En estos momentos se dio algo importante. No habían ya criterios mentales, se cayó en un caos de todo orden. En su magnífica conferencia que dio el general Hidalgo la semana pasada, hablaba que uno de los grandes problemas de seguridad es que faltan los valores. Se han quebrado todos los valores. Pero para tener valores, requiero previamente tener criterios para valorar. Y si no existen criterios, no existen valores, no existe nada. Entonces se da una amalgama completa que se llega a una situación prácticamente como si fuese de retroceso. Y vienen esos siglos llamados del oscurantismo, porque no había ya criterio, no había un elemento de juicio. Y vienen unas teorías que son muy importantes por las semejanzas que pueden haber. Se hablaba en esos entonces de que habían ciclos de la realidad. De poco más de 1000 años, pero después se le llamó por eso los milenios, en que había un cambio completo. Un cambio completo que no solamente se refería al hombre, sino a la misma naturaleza. Porque ya en ese momento se empezó a hablar de los cambios climatológicos. Porque en la rotación que hace la Tierra, llega un momento en que va habiendo un desfase del eje, imperceptible, pero a través de muchos años se hace sentir lo que produce precisamente los cambios climatológicos. Los cambios climatológicos actuales, indudablemente el factor humano juega un papel importante, pero no es solamente el factor humano, están los cíclicos. Y esto, reitero, ya se hablaba en el siglo IV. Entonces surge una tendencia con esta nueva mentalidad occidental, porque ahí surge recién la mentalidad occidental, vinculando estrechamente la salvación del hombre con la salvación de la naturaleza. El hombre, al redimirse, redime toda la naturaleza, como decía Orígenes, por ejemplo, como decían incluso muchos de los primeros padres de la Iglesia. Hay una relación muy estrecha entre la redención del hombre y la redención de toda la naturaleza, salvar la naturaleza. Y ese rasgo, que tiene mucha actualidad, reitero, lo encontramos en el siglo IV, en Alejandría, cuando surge la mentalidad occidental. Entonces hay esa vinculación estrecha. Dicho sea de paso, ¿no? Hablar de un proyecto educativo en la actualidad está vinculado también a todos estos nuevos temas climatológicos, y es ahí donde surgió precisamente la teoría del desarrollo sostenido. La teoría del desarrollo sostenido tiene un carácter netamente educativo. Hay muchos documentos de la UNESCO que se podrían citar sobre ese punto, que bueno, no es materia de esta conferencia, pero hay una estrecha vinculación. Entonces estaba ese tema. Había, por otro lado, una religiosidad completamente confusa, que se muestra incluso en muchos de los pensadores cristianos que estuvieron dentro de una mentalidad gnóstica. Dentro de ese gnosticismo, prácticamente venía pues completamente un anarquismo, un caos en todo lo que eran las manifestaciones religiosas. Y había otro elemento interesante. Surgió una gran corriente, la primera gran corriente antijudía.
Si nosotros leemos a los padres de la Iglesia, a los gnósticos y lo que han escrito en esa época sobre los judíos, vemos que lo que escribió posteriormente el nazismo con Hitler no significa nada frente a lo que en esos momentos se señalaba. Entonces, había un gran movimiento donde prácticamente se consideraba que todo giraba en torno a la cuestión judía. Duró mucho tiempo que vaya surgiendo una nueva mentalidad, que es la mentalidad occidental. Todos los signos de los tiempos, lo que nos lleva precisamente es a inferir que eso ya terminó, que está surgiendo otra mentalidad. Por lo tanto, no estamos frente a un fenómeno de que se viene abajo una cultura, se viene abajo algo más que una cultura, toda una época histórica. Y es por eso que no hay valores. Y es por eso que para un padre de familia le es muy difícil en estos momentos educar a los hijos, porque no se sabe hasta dónde llegan los signos de los tiempos y hasta dónde llega aquello que permanece. No hay criterio. Se requiere nuevamente reencontrar estos criterios dentro de esta mentalidad. Hay algo que es importante. Hay una institución mundial que siempre se ha dedicado a analizar con anterioridad los signos de los tiempos. Y es la Iglesia. Que ese es un ejemplo para toda institución. Incluso el Papa Juan XXIII elevó ese concepto de los signos de los tiempos prácticamente a una categoría histórica. Los siglos de los tiempos. Y veamos lo que está pasando con la Iglesia. Se está efectuando una revolución, o ya se ha efectuado, en el campo teórico, sumamente enorme, que sus consecuencias se van a ver posteriormente. Uno dice, se ha señalado que el limbo no existe. Es una tontería, en el fondo. El limbo para una mentalidad del hombre del siglo XX es una tontería hablar de limbo. Pero vamos a ver lo que se esconde eso. La Iglesia siempre defendió que habían dos criterios o dos elementos de la revelación divina: las Sagradas Escrituras y la tradición. Incluso en un momento San Agustín le da más importancia a la tradición que a las Sagradas Escrituras. El haber dejado sin valor el limbo es el haber puesto la punta de lanza en la tradición. Por lo tanto, nuevamente en este punto se le termina dando razón al Lutero. Es fundamental. Eso quiebra completamente. Se trae abajo uno de los criterios tradicionales de la intervención divina en la humanidad. Todas las homilías, o gran parte de las homilías, que dio el Papa Benedicto XVI los días miércoles en su audiencia pública, fue tratar los padres de la Iglesia y a los herejes, modificando completamente la valorización que había tenido la Iglesia sobre ellos. Completamente. Por ejemplo, señala que el fundador de la teología católica, la teología racional, es el condenado Bruno y no el santificado Bernardo. Hace una defensa de Abelardo, también condenado. Y hay algo sumamente curioso. Cuando trató de Scoto Egiúgena, un pensador del siglo IX, que negaba el infierno tal como es concebido, diciendo que lo único que se daba era una ausencia de Dios, el Papa, por supuesto, tiene una gran responsabilidad, no puede hacerlo todo, pero dijo algo que ya basta. Dice, su concepción